buenos días, queridísimo hermano, ¿cómo estás? Perdón, no sé a quién te refieres. Es que ahora sí me cambiaste el saludo. Muy Ay, bien, Guille, sí. gracias. Bien, bien. ¿Y tú? También, gracias a Dios. Pues es que somos hermanos en un mismo espíritu, que es el de Jesús, y pues hermanos de sangre espiritual, Claro. Sí, nada más te lo digo de broma, como siempre es querido Salvador. Y ahora, sí, queridísimo hermano, yo dije, no, es que no hay nadie. Nada más estoy yo, Guille. Guille. sí, como entre cubanos se saludan, mi sangre, ya no nada más se dicen mi hermano, sino mi sangre. Se me hace algo así tan, no sé, bello, cálido, pues, del alma, ¿no? Mm, Así que bueno, es un saludo del amor de Jesús, bueno, de que este conocimiento, este diálogo divino, nos hermana, nos liga más, ¿no? así es. Une más el parentesco espiritual que el biológico. Así es. Así que muy espontáneo me salió, ¿eh? Bueno, muy bien, lo aceptamos. Estamos en el volumen 5 eh, y nos quedamos en junio 30 de 1903. Así que tú dirás, continuamos. Claro. Al siguiente, que es julio 3 de 1903. Como decíamos al principio del volumen 5, Guille, ¿te acuerdas que este volumen nos empieza a dar tips muy concretos en cuanto a tipo de vida, en cuanto a lo que se debe hacer, en fin? Y pues este es uno de esos ejemplos, ¿no? De esas forma de comportarnos. Sí, Dice, quien se da a Jesús en vida, Jesús se da a ella en la muerte y la exenta del purgatorio. Si esta mañana, encontrándome sumamente afligida por la pérdida de mi adorable Jesús, se ha hecho ver en mi interior que llenaba toda mi persona, es decir, mi cabeza, mis brazos y así de todo lo demás. Y mientras esto veía, me ha dicho, como queriéndome explicar, el significado de cómo se hacía ver. Qué interesante, Guille. Cada vez que nosotros recibimos a Jesús en la Eucaristía, lo que menos se me ocurre es sentirlo en la uña de mi dedo chiquito del pie izquierdo, sí, ¿sí? sí, O en la punta de mi cabello. sí, Casi siempre lo referimos a mi corazón, a mi alma, en mi espíritu. sí, Y esto parece mentira, pero esto para el alma que está intentando vivir en la divina voluntad equivale a un separarse. Porque si yo tengo a Jesús en mi alma, en mi corazón, definitivamente ya somos dos. sí, Él que está ahí y yo que lo tengo, o sea, Él es mi huésped, yo soy quien lo alberga, quien lo tiene, pero sí, somos dos. sí, Y aquí Luisa nos empieza a dar un pequeño ejemplo de cómo debemos sentirlo en todo nuestro ser. ¿Sí? sí. O sea, llenaba toda mi persona, es decir, mi cabeza, mis brazos y así de todo lo demás. Bueno, entonces Jesús nos va a decir el por qué. Dice, hija mía, ¿por qué te afliges, siendo yo el dueño de toda tú? Cuando un alma llega a serme dueño de su mente, de los brazos, del corazón y de los pies, el pecado no puede reinar, y si alguna cosa involuntaria entra en ella, siendo yo el dueño y el alma estando bajo el influjo de mi dominio, está en continua actitud de expiación y rápidamente sale.
creo que es perfecto, ¿no? O sea, Ujú. si Él está en todo yo, Sí, o sea, en toda mi persona, en todo mi ser, definitivamente, o sea, no puede haber no puede haber algo que no sea Dios, que sería sí, el pecado, sí, porque Él está en todo mi ser. Así que la mejor manera de preservarnos de la falta, de la culpa, del pecado, es esta, tenerlo en ese sentido, hacernos la firme convicción de que Jesús está en todo yo, sí. ¿sí? Y aparte, si algo involuntario entra, este es el punto. Puede haber cosas no muy, ¿cómo diríamos? Dirigidas a Dios. Pero si son involuntarias, no hay problema, ¿sí? Que eso nos lo va a repetir en varias ocasiones. Hasta decir que Él, mientras no sea voluntario, Él sigue obrando y sigue supliendo lo que nosotros deberíamos de haber hecho. ¿Te acuerdas, no? Sí, Bueno, dice, además de esto, siendo yo santo, resulta difícil retener en sí cualquier cosa que no sea santa. Además, habiéndome dado a toda sí misma en vida, es justicia que yo le dé a todo yo mismo en la muerte, admitiéndola sin ninguna tardanza a la visión beatífica. Así que quien todo a mí se da, las llamas del purgatorio nada tienen que hacer con ella. Y bueno, entonces nos empieza a hablar y nos empieza a confirmar que para el alma que vive en la divina voluntad del purgatorio ya no es el paso casi obligado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos ido purificando en vida e hemos ido adquiriendo la vida de Jesús en todo nuestro ser, que eso es el purgatorio, como ya lo hemos hablado en varias ocasiones. O sea, el dejar nuestra vida humana para ponernos la vida que Jesús hizo por nosotros. Así que bueno, y vayámonos acostumbrando a tener esta idea de un Jesús que nos llena todo, todo, todo mi ser. ¿De acuerdo? sí, 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 sí. Bueno, 5:17, Guille. O sea, agosto 3 de 1903. Dice, encontrándome en mi habitual estado, en cuanto ha venido mi adorable Jesús, me hacía oír su dulcísima voz que decía, por cuanto más el alma se despoja de las cosas naturales, tanto más adquiere las cosas sobrenaturales y divinas. Por cuanto más se despoja del amor propio, tanto más conquista del amor de Dios. Cuanto menos se fatiga en conocer las ciencias humanas, en gozar los placeres de la vida, tanto de conocimiento de más adquiere de las cosas del cielo, de la virtud, y tanto más las gustará, convirtiendo las amargas en dulces. En suma, todas son cosas que van de la mano, de modo que si nada se siente de sobrenatural, si el amor de Dios está apagado en el alma, si no se conoce nada de las virtudes y de las cosas del cielo, y ningún gusto se siente por ellas, la razón es bien conocida. Esto es simple recordatorio, pero un consejo muy práctico, Guille. Sí, Por cuanto más nos despojemos de las cosas naturales, tanto más vamos adquiriendo de las cosas sobrenaturales. El problema es que lo natural se siente, se experimenta, se vive, ¿sí? sí, sí, Y lo sobrenatural
la palabra lo dice, está por encima de la naturaleza. Es algo que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana física, sí, no alcanza a sentir. Por lo tanto, o sea, como nuestro espíritu está, ¿cómo diríamos? Dentro de esta naturaleza física, se lo vela y los sentidos que nos fueron dados para llegar, para encontrar y conocer a Dios, ahora los usamos para oscurecernos. No sé si me explico. La vista me fue dada para encontrar la luz sobrenatural y me conformo con la luz natural. ujú, El oído también, o sea, me fue dado para estar atento a la voz, a la sabiduría, al conocimiento de Dios. sí, Y lo hemos aturdido con el conocimiento del hombre. Y así de todos los sentidos. Por eso es que mientras yo esté afanado buscando las cosas naturales, definitivamente las sobrenaturales se van a ver en un gran conflicto para poder penetrar, sí, ¿sí? El amor propio, Guille. Y el amor propio no nada más entendido como como amor a mí, que eso es lo que decimos, ¿no? Es que mi amor propio. sí, No, también mi amor propio es el amor a una persona, es el amor a un animal, es el amor a una obra, es el amor a una idea, a un anhelo, ¿de acuerdo? sí, O sea, amor propio es todo lo que el hombre ama quitando a Dios. Yo puedo amar a Dios en los animales, sí, viendo en ellos la creación de Dios, sí, pero no luchando por los derechos de los animales sí, 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 como tales, ¿no? O sea, quitándoles el punto de vista de criaturas de Dios. eres, En fin, ejemplos podríamos dar muchos, ¿no? Entonces el amor propio, mientras más nos despojamos de esto, Guille, más se conquista del amor de Dios. Y luego algo que todo mundo va a decir, no, eso no puede ser. Dice, cuanto menos nos fatigamos en conocer la ciencia del hombre, ah, sí, ¿sí? En gozar los placeres de la vida, tanto de conocimiento de más se adquiere de las cosas del cielo, de la virtud, y tanto más las gustará. Claro, ahorita no las podemos gustar, no, porque estamos, como digo, estamos atados a los sentidos. Entonces, esos sentidos que nos fueron dados para eh, llegar a Dios, para conocer a Dios, definitivamente ahora nos hacen daño. ¿Sí me explico? ujú, ¿Por qué? Porque me sirvo de esos sentidos, me estoy sirviendo para separarme de Dios. Parece mentira, pero así es. Entonces, este es otro de esos consejos prácticos de esta vida. Despojarnos de las cosas naturales para poder tener más cosas sobrenaturales. Lo más probable es que las sobrenaturales se queden en la fase de idea, de certidumbre de que lo tenemos, pero no lo podremos experimentar, porque nuestra vida en la tierra se sujeta a los sentidos. sí, sí, ¿De acuerdo? sí, Entonces, bueno, vámonos quitando esa parte. Vámonos quitando el amor propio, o sea, el amor en forma
en la forma humana. El amor a mí mismo, el amor a las personas, el amor a los animales, el amor a las cosas, el amor a las ideas. Y vamos convirtiéndolo todo en amor a Dios. Ahora voy a amar a las criaturas por Dios, con amor de caridad. Que esto ya lo tratamos mucho en el volumen 4. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Voy a ver en las cosas creadas, voy a ver el amor que Dios tiene por sus criaturas. No voy a ver lo que la criatura me beneficia o me gusta para poderlo desear o retener conmigo. En fin. Y luego lo más importante es, mientras más ciencia humana tengo, mientras más placeres de la vida gozo, menos adquiero el conocimiento de Dios. O sea, a la persona que está encerrada en el placer material, definitivamente no le llama ni tantito el placer espiritual. Sí, claro. O sea, no lo tiene como algo ni siquiera pensable. Le parece absurdo. En fin. En suma, todas son cosas que van de la mano. De modo que si nada se siente de sobrenatural, si el amor de Dios está apagado en el alma, si no se conoce nada de las virtudes y de las cosas del cielo, y ningún gusto se siente por ellas, la razón es bien conocida. Claro, ahora ya entendemos cuál es la razón, ¿no? Sí, Está apegado y está feliz con las cosas del mundo, porque son incompatibles. O es mundo o es Dios. así es. No hay posibilidad de congeniar. Y eso lo dijo Jesús en el Evangelio, ¿no? Nadie puede servir a dos señores, a dos Así es. amos, porque o sirves a uno, o le das gusto a uno, o le das gusto al otro, porque son totalmente incompatibles, son contrarios. El mundo me dice ten, Dios me dice despójate. El mundo me dice goza, Dios me dice sufre. ¿Sí? Ya sabemos de qué sufrimiento estoy hablando, ¿no? Así Sí, que, sí, el moto te dice, regálate con todo lo que te ofrezco. ujú, Y Jesús te dice, niéguese a sí mismo. así es. Entonces, bueno, otro dictado que debemos anotarlo entre tips o consejos. Y muy valiosos porque aunque parecen cosas sencillitas como este capítulo de 5 renglones, pero muy, muy importante. Así es. Bueno, 518, Guille. Sí, Octubre 2 de 1903. Generalmente, una de las cosas que se pregunta a la persona que empieza a conocer la divina voluntad es ¿cómo le hago? ¿Qué cosa debo hacer para hacer crecer esta vida de Jesús en mí? Y entonces aquí Jesús nos da una respuesta muy elemental, pero muy práctica para comenzar a ponerla en acción, ¿no? Dice, encontrándome en mi habitual estado, toda amargada y afligida, y, y casi aturdida por la privación de mi adorable Jesús, no sabiendo yo misma dónde me encontrase, si en el infierno o sobre la tierra, como rayo que huye apenas lo he visto, que decía, quien se encuentra en el camino de las virtudes está en mi misma vida, y quien se encuentra en el camino del vicio
se encuentra en contradicción conmigo y ha desaparecido. Aquí nos habla de virtudes. Ya hemos dicho que, bueno, pues es que estamos al principio de de la vida de enseñanza de Luisa, ¿no? Sí, Para entender que en este tiempo eran virtudes. Y así es. Si estamos comenzando, bueno, pues hay que ponernos en las virtudes, con la idea de que esto tiene que ir cambiando, tiene que ir creciendo. sí, Pero que para... es un proceso. Así es. Entonces, si estamos en ese camino, estamos en la misma vida de Él. Si no estamos en ese camino, estamos en contradicción con Él. Dice, mi encarnación injertó la humanidad a la divinidad. Y así es, Guille. Esta es una de las causas de que Jesús, de que la segunda persona de la Trinidad tenía que venir. Porque si Él no viene, no hubiera habido manera de poder injertar, de poder fusionar la naturaleza humana a la naturaleza divina. Solamente Él, teniendo las dos naturalezas en sí mismo, podía hacer de esas dos una sola cosa, para darnos el modelo perfecto del cómo se debe vivir viviendo en esta divina voluntad, o sea, teniendo lo mismo que Él contiene. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, mi encarnación injertó la humanidad a la divinidad, y quien busca estar unido conmigo, con la voluntad, con las obras y con el corazón, tratando de desenvolver su vida a norma de la mía, se puede decir que crece en mi misma vida y da el desarrollo al injerto hecho por mí, agregando otras ramas al árbol de mi humanidad. Si no se une conmigo, además de que no crece en mí, no da ningún desarrollo al injerto. Pero como quien no está conmigo no puede tener vida, entonces con la perdición se pierde este injerto. Bueno, creo que es muy claro, ¿no? Lo que resta de la lectura, Guille, es algo también muy ilustrativo para nosotros, porque nos habla de qué es lo más preciado para Dios. Vamos a ver, dice, y de nuevo ha desaparecido. Después de esto me he encontrado fuera de mí misma, dentro de un jardín donde estaban varios matorrales de rosas, algunas bellas, abiertas en justa proporción, otras semicerradas y otras con todas las hojas cayéndose, que apenas se necesitaba un ligero movimiento para hacerlas deshojar, quedando solamente el tallo de la rosa desnudo. Y un joven, no sabiendo quién fuese, me ha dicho, las primeras rosas, o sea, las bellas, las abiertas en justa proporción, son las almas interiores que obran en su interior. Son símbolo de las hojas de la rosa que se contienen en el interior, dando un contraste de belleza, de frescura y de solidez, sin temer que alguna hoja caiga por tierra. Las hojas externas son símbolo del desahogo que hace el alma interior al exterior, porque teniendo vida por dentro, son obras perfumadas de caridad santa, que casi como luces golpean los ojos de Dios y del prójimo.
Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Guille? O sea, a qué se estará refiriendo lo, todo esto? ¿A quién podríamos poner como alma interior? ¿Quién se te ocurre, Guille? Como alma interior, pues Jesús viviendo en ti. Bueno, yo pondría a María. Pues sí, María nunca apareció en el exterior. sí, O sea, apareció las veces que Jesús la hacía aparecer, pero en realidad ella en todo lo hacía en su interior. No daba nada hacia afuera, aunque lo hacía todo. sí, Pero en su vida era un alma interior. No andaba pregonando por todos lados, no andaba peregrinando, no hacía misiones, no hacía nada. Todo era formarle a Dios su paraíso en el interior de ella, para que Dios se recreara en ella, viviera en ella y desde ella obrara hacia las criaturas. ¿De acuerdo? sí, de acuerdísimo. Entonces, este es el ejemplo, yo diría, del alma interior. Dice, y lo poquito que hacen por fuera, si es que alguna cosa llegan a hacer, son las hojas que son las que salen afuera, son el desahogo de lo que el alma hace en el exterior. ¿De acuerdo? No al contrario. Ahorita lo vamos a ver, pero no al Sí, contrario. Generalmente pensamos que hacer obras al exterior nos va a completar lo que se hace en el interior. Y eso nunca puede ser. O sea, del interior al exterior es un desahogo. Del exterior al interior es un ahogo. ¿Sí se explica? sí, O sea, me ahoga la obra exterior en mi interior, me ahoga mi vida de recogimiento, me ahoga mi vida de contemplación, me ahoga mi vida de intimidad con Jesús, me ahoga mi diálogo que debo tener con Jesús. La obra externa que la dejo penetrar en mi interior me ahoga la verdadera vida espiritual, aunque aparentemente estoy haciendo grandes cosas por Dios. La obra interior, el alma interior, es el alma que lo único a lo que está atenta es a Dios. Lo único que le interesa es su diálogo con su Dios. Lo único que le interesa es la visión continua de su Dios. Lo único que le importa es el amar, el reparar, el reconocer, el alabar, el continuar las obras de Dios. Y es lógico, eso se debe ver en el exterior en alguna ocasión y es una obra total y absolutamente que dará los reflejos divinos de aquella alma interior. Creo que la diferencia es obvia, ¿no? Dice, las segundas matas de rosas, o sea, ¿cuáles eran las segundas? Las semicerradas, sí, ¿sí? Son las almas exteriores, que el poco bien que hacen, todo es externo y a la vista de todos. Por eso, no siendo un desahogo del interior, no puede estar la sola finalidad del amor de Dios. Por eso, donde no hay esto, las hojas no pueden estar fijas,
es decir, las virtudes, por lo que llegando el ligero soplo de la soberbia, el soplo de la complacencia, del amor propio, del respeto humano, de las contradicciones, de las mortificaciones, hacen caer las hojas apenas las tocan. Así que la pobre rosa queda siempre desnuda, sin hojas, quedándose solamente espinas que le puncen la conciencia. Clarísimo, ¿no? ¿Qué tal? Clarísimo. Y algo que es totalmente innegable. La obra exterior, entre más grande sea y más éxito tenga, más soberbia y más amor propio te desarrolla. Claro. Porque ahora es tu obra. Y eso es increíblemente, ¿cómo diríamos? Destructor de la vida divina en ti. Así que todas esas personas que andan por el mundo haciendo grandes obras, en realidad lo que están haciendo es destruyendo la gran obra que Dios quisiera hacer en ellos. Claro, cuando Dios quiere que se haga, se hace, ¿de acuerdo? No me refiero al alma que se le da una misión, me refiero al alma que piensa que toda su cercanía con Dios se basa en eso. Creo que también es claro. Sí. ¿Sí? Bueno. Y lógico, si esa rosa semicerrada pasa de ser semicerrada a una con las hojas cayéndose, o sea, secas, que es prácticamente lo mismo, lógico, en cuanto empieza el viento se cae la hoja. Y aquí los vientos, pues ya vimos cuáles son, ¿no? Así es. O sea, ay, perdón, me duele la garganta. Ay, qué tal. Entonces, todo lo que es la soberbia, las alabanzas del mundo, la complacencia contigo mismo, con lo que haces, el amor propio porque es tu obra, el respeto humano de que tengo, tengo que hacer esto por esto, tengo que darle lugar a este, en fin, todo lo que conocemos por respeto humano, todo esto aunado a las mortificaciones, a los problemas de la vida, van a hacer que nuestras hojas desaparezcan porque Sí, ya están secas, sí. no están vivificadas por la obra interior. Y a lo mejor mientras vas durante el paso de tu vida de esa manera, pues no lo observas, pero ¿qué tal al final de la vida cuando nos va bien? Solamente quedarán las espinas que pulsarán la conciencia. Ujú. Así es. Entonces, Otro otro, consejo otro consejo, de ¿sí? tener presente, porque ya nos habla Jesús de, pues, de la consecuencia. Entonces hay que prevenir. Y esto también nos lo dejó en el Evangelio, a nivel de oración, pero ahí no lo dejó. Sí, No, no salgas al exterior, sino enciérrate, sí, ¿sí? cierto. O sea, enciérrate, estate ahí, ahí adentro es donde vas a encontrar a tu Padre, Que está en donde, lo secreto. en lo secreto de ti. O sea, tu Padre no anda haciendo cosas exteriores. Yo no me imagino al Padre, o sea, a Dios Padre, organizando viajes, organizando kermeses, organizando
algunos conciertos para dar su mensaje. Sí, Creo que hay que ver el ejemplo de Jesús. Su mensaje era un desbordamiento de lo que él vivía en su interior, cierto. sin buscar ambientes especiales, sin buscar ninguna cosa exterior que te ayude a los sentidos y que te imbuya o te meta en un, ¿cómo decir?, condicionamiento para entrar en contacto con Dios. ¿De acuerdo? Sí, Entonces hay que vivir como almas interiores. Y si Dios quiere que saques una que otra hoja hacia afuera, que esa hoja siempre esté fija en tu interior para que esté alimentada y no se caiga cuando vengan los vientos. Bueno, 5:19, Guille. sí, Dice, Jesús continúa su vida en el mundo no solo en el Santísimo Sacramento, sino también en las almas que se encuentran en gracia. Y aquí volvemos a decir lo mismo. Estamos hablando al principio de lo que Luisa empieza a vivir, por eso es que habla de la gracia y no habla del vivir en la divina voluntad, ¿no? sí, 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 Dice, hija mía, en el acto de bendecir a mi madre, intenté también bendecir a cada una de las criaturas, en particular y en general, de modo que todo está bendecido por mí. Los pensamientos, las palabras, los latidos, los pasos, los movimientos hechos por mí, todo, todo está avalado con mi bendición. También te digo que todo lo bueno que hacen las criaturas, todo fue hecho por mi humanidad, para hacer que todo el obrar de las criaturas fuera primero divinizado por mí. Esto es importante. Todo lo que yo pueda pasar en mi vida, Guille, sí, ya lo pasó Jesús. Él lo tuvo que vivir, pero lo vivió en modo divino. O sea, mis penas que he tenido, mis aflicciones, mis carencias, mis gozos, mis alegrías, todo Él lo vivió en mí, digo en Él. Y sí, es lógico, hace rato oímos que solamente Él pudo hacer el injerto de lo divino en lo humano. Y si Él quiere extender su vida en todos mis actos, y mis actos algunos son de pena, otros de alegría, unos de gozo y otros de sufrimiento, tuvo que vivirlos todos. Por lo tanto, todo lo que yo he pasado y todo lo que estoy pasando y todo lo que voy a pasar, Cristo ya lo vivió, ¿sí? sí, Y lo divinizó y me lo dejó a mi disposición para que yo lo tome y me lo ponga cuando quiera. Qué maravilla, Guille, que ahorita, en el momento que me llegue una aflicción, ahora voy a ver exactamente cuál es eh, ¿cómo diríamos? La finalidad de eso. Esa aflicción ya la vivió Jesús por mí, ya la divinizó, ya se convirtió en un acto divino. Ahora en mí solamente queda rechazarlo o aceptarlo. Si lo rechazo, lo pierdo. ¿Qué pierdo? ¿La aflicción? No, pierdo el acto divino, sí, claro. pierdo la igualdad con Dios, pierdo todos los bienes que Dios puso en ese acto de experiencia que Él vivió por mí. Si yo lo acepto, en ese momento
estoy tomando la semejanza con Jesús y me estoy uniendo a Él tanto en su voluntad como en su querer, o sea, en los actos que Él vivió. Así que la próxima vez que queramos ir a pedir que se nos quite un determinado estado, pues primero pensemos lo que estamos queriendo hacer. Exacto. Lo primeritito que significa es que no tenemos confianza en Dios, que no conocemos los modos de obrar de Dios. Y lo segundo que manifestamos es nuestro rechazo a la voluntad de Dios. Así que tengamos un poquito de pendiente, ¿no? con esto. Claro. Entonces, todo está bendecido por Él, ¿sí? Y que todo lo bueno que hacen las criaturas, todo fue hecho por mi humanidad, pero también los sufrimientos, ¿sí? Para que todo el obrar de las criaturas fuera primero divinizado por mí. Y esto tiene otra connotación, Guille. En cada momento de mi vida está presente Jesús, actuando junto conmigo. ¿De acuerdo? Sí. Recordemos que para Dios no hay tiempo. Sí. Así que el vivir de Jesús mi vida es un vivirlo actual. Por eso dice, además de esto, mi vida continúa todavía real y verdadera en el mundo. No solo en el Santísimo Sacramento, sino también en las almas que se encuentran en mi gracia. ¿A qué se estará refiriendo? El alma que acepta mi voluntad. Es aceptar, no es vivir. Sí, sí, sí. Que acepta mi voluntad, está viviendo en mi gracia. ¿Por qué? Porque está uniéndose a mi obrar en ella. Así que el próximo sufrimiento que tengamos, lo primero que debemos pensar es que ya no soy yo el que lo está viviendo, sino es Jesús quien lo está viviendo en mí. Ya no soy yo el que está sufriéndolo, es Jesús quien lo está sufriendo en mí. ¿De acuerdo? Sí. Dice, y siendo muy restringida la capacidad de la criatura, no pudiendo tomar de una sola todo lo que yo hice, hago de manera que un alma continúe mis reparaciones, otra las alabanzas, alguna otra el agradecimiento. En fin, esto ya es la división de misión. Sí. O sea, sería casi imposible que pudiéramos abarcar todo lo que él hizo, ¿no? Sí. Así que de alguna manera estamos tratando de llevar a cabo algo de lo que él hizo y entre todos iremos juntando todo lo que él realizó. Y todo con una misma finalidad. Así es. Bueno. Dicho esto, ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. Bueno, Guille, pues creo que aquí lo dejamos. Y prácticamente estamos terminando ya, Sí. porque nos faltan 8. 8 lecturas que probablemente en el próximo diálogo lo podamos terminar el 5. Sí, porque aparte son lecturas breves. ¿Existe alguna pregunta, Guille? Sí, tenemos una pregunta. ¿Cuál es la diferencia, hablando del don de la divina voluntad obrante en la criatura, cuál es la diferencia entre Adán y Luisa?
eh, la diferencia en el don que Dios puso en cada uno de ellos. Decíamos que Adán pues no conoció su voluntad antes de tener la voluntad divina obrante en él, y Luisa sí conoció su voluntad humana antes que Dios le diera el don. Entonces, pues si nos pudieras hablar un poquito sobre esa diferencia. Bueno, esto es realmente, yo creo que muy importante, Guille, porque, como dijiste ahorita, Adán no conoció su voluntad antes. Claro, porque él fue creado dentro de la divina voluntad. Sí, O sea, a él le fue dado el don de la divina voluntad obrante en él desde el momento mismo de su creación. Así que él no tenía conocimiento de, de la voluntad humana obrante. Y lo único que tuvo fue la advertencia, una advertencia de no comas, o sea, de no actúes con tu propia voluntad, sin la voluntad de Dios unida junto, ¿no? sí, Luisa, bueno, Jesús dice que pobrecito de Adán, que realmente hay que compadecerlo porque él no tenía la experiencia de alguien que hubiera caído en el mal, en el pecado. sí, Él no sabía qué pasaba. Y ya Luisa, pues ella ya conoce las consecuencias del haber, de la falta, ¿no? Del desobedecer, del pecado. Así que la parte de Adán es la parte del ser creado en forma, ¿cómo diríamos? Inmaculado, sin haber actuado nunca su voluntad humana, pero sin haberla conocido. Así que Adán, de alguna manera, tenía deficiencias, no de creación, ¿sí? Porque entonces pondríamos la deficiencia en Dios, sino deficiencia en cuanto a experiencia humana. pero a ver si tenía un conocimiento más o menos, ¿no? ¿De qué? Por ejemplo, pues si lo ponen a prueba, debía haber tenido, pues no sé, un conocimiento previo Claro que de, no, de perdón, claro que no, ¿no? no. ¿Cómo hubiera sido posible que le hubieran dado el conocimiento del mal? No, no del mal. Yo me refería a un previo conocimiento de Dios, puesto que Dios se paseaba. No, por eso, previo conocimiento de Dios sí. eh, O sea, él conocía, él, sin saber qué era. Para él era connatural el estar en presencia de Dios. Para él era lo más natural del mundo, el que Dios se paseara en él, el que Dios conviviera con él. Para él era lo más natural el sentir dentro de sí la necesidad de unirse a las obras de Dios, o eh, sea, de hacer actos de adoración perfecta. eh, Para él eso era natural. No es que tuviera el conocimiento, era lo natural. eh, Yo no sé si se nota la diferencia. Yo puedo conocer el idioma español a la perfección, ser un Arrigo Cohen, así, o superarlo. Y entonces conozco todo esto. Pero una persona que nunca ha asistido a la escuela, que nunca ha tenido nada, pero habla español y lo habla bien.
¿De acuerdo? sí, Eso es natural y lo otro es conocimiento. ya, Entonces, para Adán era lo natural vivir con Dios. Y era natural, ahora vamos al conocimiento, para él era natural todos los conocimientos de la divina voluntad, porque era su propia naturaleza. sí, Para nosotros es natural conocer que respiramos, que latimos, que hablamos, que lloramos, que dormimos, que comemos, ¿de acuerdo? Aunque no sepa los mecanismos que hacen que esto funcione. sí, muy claro. Para mí es natural. Adán conocía a Dios, sí. Adán tenía el conocimiento de Dios, sí, en todos los sentidos, en todas las, ¿cómo decirlo? En todas las funciones. A ver si me explico con esto. Nos dice nuestro Señor que el hombre, teniendo la divina voluntad, conocería todos los secretos de la naturaleza. Sí, Para Adán era natural ver una planta y decir, ah, esto sirve para esto. Para Adán hubiera sido natural, si Adán hubiera sido ingeniero, perdón por sí, él, no, pero sí es claro. si Adán hubiera sido ingeniero, hubiera dicho, ¿saben qué? Aquí no se puede construir, porque esta zona es una zona sísmica, por lo tanto, y aparte hay fallas en el interior, aquí puede haber derrumbes, Sí, 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 siendo natural. Entonces, Adán tenía todo el conocimiento de la divina voluntad. Adán vivía con esto, pero no conocía el mal. es, Nunca le fue dado el mal, el conocimiento del mal. Por eso dice, pobrecito, no tenía conocimiento de lo que pasaba. Y eso está en una de las lecturas. sí, Para el contrapuesto de Adán, ¿quién es el contrapuesto de Adán? La Virgen. No, la no, 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 Virgen, sí no. es cierto. Sí, La perdón. Virgen. Sí, O sea, a la Virgen en lo que le da las prerrogativas que ella adquiere, le son dadas por el conocimiento de la voluntad humana obrante. Acuérdate, sí, sí, le hacen ver lo que Dios quería del hombre, le hacen ver cómo fue creado el hombre, le hacen ver lo que el hombre hizo, le hacen ver lo que provocó eso que hizo y le hacen ver que el único remedio para eso es el que venga la segunda persona de la Trinidad a sufrir lo que sufrió. Entonces, ante eso, María se horroriza de lo que la voluntad humana es y por eso decide no conocerla. ¿De acuerdo? sí, Entonces, de alguna manera, Luisa tiene ese conocimiento que Adán no tenía. No sé si vamos bien. sí, bastante bien. Jesús le dice a Luisa que es necesario conocer el mal. Y se lo dice, así es necesario hablarte de los males de la voluntad humana, porque yo no quitaré jamás el libre albedrío al hombre,
Por eso es necesario que en el reino de mi voluntad divina haga montar las guardias, los nobles centinelas que tengan en guardia a las criaturas, haciéndoles conocer el gran mal del querer humano, a fin de que estén muy atentos y aborreciéndolo, amen la felicidad y el señorío que les da mi divina voluntad. Creo que también es muy claro, ¿no? Dice, si es necesario hablarte de mi fiat divino, que servirá como invitación, como aliciente, como voz suave, dulce y fuerte, para llamar a todos a vivir en la morada de mi divina voluntad, a fin de que no sean más siervos sino dueños, así es necesario hablarte de los males. Entonces la diferencia es que Luisa conoció lo que era un acto de voluntad humana. A partir de la caída de Adán, Guille, todos tenemos el conocimiento del mal. Se cambió la cosa. Adán tenía el conocimiento del bien, pero no del mal. Sí. Ahora todos nosotros tenemos el conocimiento del mal, pero no del bien. Y el conocimiento del bien lo tenemos que ir adquiriendo poco a poco. ¿Sí? Sí, sí. Recuerdo cuando Jesús le dice a Luisa que Adán pecó porque se olvidó que Dios lo amaba y que Adán quedó dañado en la parte más delicada de su ser, que era su inteligencia, a donde está puesto el conocimiento. Sí, exacto. Esa es la causa por la que pecó. Pero, o sea, la causa, yo diría real, es que no tenía la experiencia del mal. No sé si me explico. Esto es un tema muy delicado. Dios no le podía dar el conocimiento del mal. ¿De acuerdo? No, pues lo tenía que experimentar él, ¿no? No, dicho así suena muy difícil, porque entonces suena como que a que tenía que experimentar el mal. A Adán le bastaba el conocimiento del bien. Exacto. Con eso era suficiente. No podemos poner la culpa en Dios, porque si Dios no le dio el conocimiento del mal, entonces diríamos, entonces la culpa la tuvo Dios. No. Bueno, es que si Adán era la primer criatura, sí, criatura humana, porque a menos que Dios le hablara del mal que cometieron los ángeles, por decirlo así. Vamos a leer esto, a ver si nos da un poquito de luz. Dice, hija mía bendita, ánimo. Es necesario que te haga conocer hasta dónde se puede llegar teniendo por vida mi divina voluntad, y en qué abismo se precipita quien se hace dominar por el propio querer. Es más, cada mal que te hago conocer de él es una puerta que te hago cerrar a la voluntad humana y una guardia que te doy, a fin de que si tú quisieras entrar de nuevo y descender en el precipicio del querer humano, la guardia te impida el paso y mantenga cerrada la puerta. Y cada vez que te hago conocer otros males del querer humano, no son otra cosa que defensas y guardias que agrego a fin de que no te dejen descender en el fondo de su abismo. Esto se lo está diciendo a Luisa y a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, sí. Pero nos lo está diciendo cuando el hombre ya conoció el mal.
Ahora sí, Dios ya no es que te haga conocer el mal, simplemente te lo muestra. Exacto. Te muestra lo que el querer humano, lo que el hombre puede hacer. Si esto se lo hubiera dado a Adán, entonces Dios le hubiera estado dando el conocimiento del mal sin haber mal. Exacto. O sea, en aquel tiempo el mal no existía. Existía el malo, pero en el mundo no existía el mal, porque el mal es apartar al bien. Por lo tanto, no le podía dar ese conocimiento. Ahora a nosotros ya no nos lo da, simplemente nos hace conocer el bien y nos dice, ¿ves la diferencia? Sí, ¿Ves la contraparte? O sea, esta es mi voluntad y esta es la tuya. Esto es lo que yo hago, esto es lo que tú haces. ¿De acuerdo? ajá, Entonces yo creo que esta es la principal diferencia entre Adán y Luisa. Adán solamente pudo hacer actos en la divina voluntad. Y una vez que se salió, ya no pudo regresar y entonces siguió viviendo en su voluntad humana. Luisa sale de la voluntad humana y entra a vivir en la voluntad divina y ya se queda a vivir en ella. La Virgen es creada en la divina voluntad, pero gracias a que ella se horrorizó de los actos de la voluntad humana que le fueron mostrados en el momento de su prueba. sí, Entonces ella también tuvo conocimiento del mal. exacto. Sí, el único que no, por lógica, pues fue Adán. Así es. A él no se le podía dar el conocimiento del mal porque el mal no existía. Existía en Satanás, Eso, pero eso era un conocimiento que era intrascendente para el hombre. sí, era otra naturaleza. Así es, no le pertenecía por naturaleza. Entonces lo único que se le pudo dar fue el conocimiento del bien. ¿Sí? Ay, pues tenemos mucho, mucho que reconocer, agradecer y adorar a Dios porque nos está tocando ver todo el panorama completo, ¿no? De la creación, la redención y la santificación. Así es. O sea, ahora, aparte de eso, perdón, ahorita que dijiste agradecer, ahora Luisa y todos nosotros tenemos mucho, mucho, mucho más que lo que tuvo Adán. Sí, ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos una redención, exacto. tenemos un redentor, tenemos una mamá, Sí, ¿sí? Tenemos, o sea, tenemos a un Jesús y ahora tenemos a una Luisa, cosa que Adán no tuvo. Pero sobre todo tenemos una redención y tenemos un sacramento de la confirmación o del perdón, que es lo que me asegura de que aún a pesar de mis faltas, puedo reintegrarme en el plan original de Dios hacia mí. sí, de que mi redentor no me deja Ujú. ni un instante si yo no lo quiero. Así es. Y ahora podemos entender en Adán el por qué tiene igual un puesto especial en el cielo, como pues se ha hecho el comentario que algunas personas pudieran pensar que al revés, que Adán estuviera pues en el último rincón por allá, ¿no? O sea, porque Adán vivió eh, lo que vivió en la divina voluntad
y solo fue pues un acto el que lo sacó de ahí, pero sus anteriores actos pues fueron divinos. Y como dice Jesús, gracias a esos actos divinos bueno, la divina voluntad hizo en Adán, fue que nos mereció la promesa del Redentor. Ujú. Exacto. Así que Adán tiene su lugar muy especial en el corazón de Dios, en el cielo y pues también en nosotros, ¿no? Debiera ser. Pues sí, de alguna manera debemos reconocer en él nuestro origen Uh-huh. y no importa lo que él haya hecho, pero gracias a lo poquito que hizo en el plan de Dios, es que todavía nosotros pudimos existir. Exacto, y tener todo lo que acabas de mencionar que tenemos. Ujú. Así que, pues esperemos que en nuestra mente siempre esté el agradecimiento a Adán, aunque haya pecado. Claro, y como él en alguna vez le agradeció a Luisa y la reconoció, bueno, pues nosotros también, que su intercesión nos ayude a nunca salirnos de donde ya Jesús nos invitó a entrar. Así es. Ay, Salvador, pues muchísimas gracias. Gracias De por qué, toda esta Guille. luz que nos compartes. Y pues nos vemos en el próximo diálogo. Sí, continuamos. Claro, Continuamos para gloria de Dios y provecho de todos los demás. así es. Bueno, Bueno, pues Guille, pues hasta luego. sí, un abrazo de parte de todos, principalmente de Jesús, ¿eh? Gracias, Guille. Hasta luego.